Buenos días, mi nombre es Joana Serrano, estoy actualmente en el laboratorio 3 y mi proyecto de investigación se titula Relación de las condiciones socioeconómicas y el autocuidado sexual. En primer lugar, el autocuidado sexual se entiende según OREM como todas las acciones deliberadas que una persona pone en práctica con el fin de mantener una sana salud sexual y reproductiva. Estas prácticas son aprendidas a partir de las relaciones interpersonales y el entorno que rodea a la persona, es decir, que el contexto juega un papel fundamental, pues las creencias que se imponen a partir de este afectan directamente las prácticas y comportamiento de las personas. Para este trabajo de grado se realizó una búsqueda preliminar de información donde se determinó que en Colombia los jóvenes, quienes han participado en diversos estudios sobre el autocuidado sexual, no conocen con certeza qué marca dicho concepto, qué elementos contiene y qué consecuencias trae, y por tanto no realizan prácticas en pro de la misma, lo cual convierte esta situación en una problemática de salud pública. Asimismo, se ha encontrado que condiciones específicas como bajos ingresos en el hogar, el nivel de educación de los padres, el lugar de residencia, el contexto sociocultural, entre otros, son factores que en algunos casos resultan ser decisivos para que existan embarazos adolescentes o adquisición de enfermedades de transmisión sexual. Muchas investigaciones han mostrado que los jóvenes se encuentran en una posición de vulnerabilidad para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Esto debido a que se encuentran subyugados a condiciones que no dependen de ellos, como lo son las condiciones socioeconómicas de su núcleo familiar, siendo estas el reflejo de la desigualdad en la capital. Lo anterior implica que los jóvenes se vean expuestos a riesgos como embarazos no planificados, abortos clandestinos que podrán implicar esterilidad, infecciones y enfermedades de transmisión sexual, que implican no solo morbilidad y mortalidad, sino también deserción educativa, problemas físicos y psicológicos, entre otros. Para corroborar lo anterior, se ha de observar los datos y cifras que el DANE ha presentado para los nacimientos según la edad de la madre para Bogotá, donde se destaca que para el año 2016 se reportó un total de 14.072 nacimientos en mujeres entre edades entre los 10 y 19 años. Por otro lado, según el informe preliminar de Salud Capital para el primer trimestre del año 2016 en Bogotá, había un total de 779 casos de infección por VIH, donde el 33.3% de las personas con dicha infección se encontraban distribuidas en un grupo poblacional entre los 15 y 26 años. Al encontrarse con un panorama de este tipo, donde elementos como vivir en determinado sector, los ingresos en el hogar, la educación recibida, el trabajo y el desconocimiento sobre autocuidado sexual son algunos de los responsables de la desigualdad producida en materia de oportunidades para el acceso y obtención de servicios de calidad en salud sexual y reproductiva, lo cual ocasiona no solo problemas de morbilidad y mortalidad, sino también obstrucciones en el desarrollo personal y vulnerabilidad en el bienestar y calidad de vida. Por ello, para este trabajo surge la incógnita de ¿existe una relación entre las condiciones socioeconómicas y el autocuidado sexual en jóvenes entre los 18 y 24 años en Bogotá? Y si es así, ¿de qué manera se relaciona? El objetivo general de este trabajo es describir la relación de las condiciones socioeconómicas con las prácticas de autocuidado sexual en jóvenes entre los 18 y 24 años en la ciudad de Bogotá. Para ello, en primer lugar, se deben identificar las condiciones socioeconómicas de los jóvenes que participan en la investigación, luego caracterizar sus prácticas de autocuidado sexual y finalmente establecer si existe o no una relación entre las condiciones socioeconómicas y el autocuidado sexual. El estudio se hace relevante y pertinente en la ciudad de Bogotá porque el investigado hasta el momento solo algunas investigaciones relacionan las variables de autocuidado sexual y condición socioeconómica en la ciudad. Asimismo, la población escogida cuenta con una gran diversidad y sus condiciones y prácticas de autocuidado pueden variar mucho. Adicionalmente, este estudio refleja una preocupación por el desconocimiento que tienen los jóvenes sobre autocuidado que se ha visto en lo planteado anteriormente y finalmente se busca aportar información y con ello expandir el campo de investigación en el que se encuentra inmerso el mismo. Esta investigación parte de lo postulado de la teoría del déficit de autocuidado propuesta por Dorothea Elizabeth Orem en 1993, donde define autocuidado sexual como la práctica de actividades que las personas emprenden con arreglo a su situación temporal y por su propia cuenta con el fin de seguir viviendo, mantener la salud, prolongar el desarrollo personal y conservar su bienestar. Es decir, que son decisiones deliberadas, intencionadas para cuidar y desarrollar aspectos como lo físico, psíquico y social, procurando en todo momento que su calidad de vida se vea afectada para bien. Asimismo, según Cavanagh, el autocuidado debe aprenderse y aplicarse de forma deliberada y continua en el tiempo. Según Vargas, los comportamientos de autocuidado deben tener en cuenta los derechos sexuales y reproductivos, los cuales proclaman que las personas deben estar libres de coerción, discriminación, violencia para alcanzar el estándar más alto de su salud sexual. Para que las personas acojan prácticas de autocuidado es necesario que se posicionen como agentes de su propia vida. Existen diversos factores por los cuales una persona decide adoptar prácticas de autocuidado. Sin embargo, el antecedente más inmediato es la intención que tiene la persona de cuidar sin involucrarse en situaciones que pongan en riesgo su salud. Según Castañeda y Moreno, la mayor parte de las competencias y actitudes señaladas previamente se presentan en mayor medida en personas adultas, que cuentan con mayor experiencia. Esto indica que los jóvenes podrían adoptar prácticas que pongan en riesgo su salud y bienestar.
Estas prácticas son asociadas con consecuencias positivas y negativas, por ello las personas se encuentran en una ambivalencia actitudinal, dada en periodos cortos o largos, y cuando experimentan emociones positivas o negativas en cuanto al riesgo. Finalmente, existen otros dos factores que son la autoeficacia y las barreras percibidas. La primera de ellas son creencias de personas acerca de su propia capacidad para llevar a cabo un determinado comportamiento y para controlar sus intereses, sus comportamientos y condiciones del ambiente. A su vez, según Kelly Barker, esto implica que la persona sepa valorar sus factores internos como sus habilidades, debilidades, fortalezas, entre otros. Ahora bien, los principios para el autocuidado sexual según Tobón se dividen en 6. El primero es que son procesos deliberados, el segundo es que implican una responsabilidad y filosofía de vida, tercero, el autocuidado se basa en el sistema de salud y el apoyo social, cuarto, conocimiento e interrelaciones con su contexto, quinto, implican un desarrollo personal y sexto, implican un fortalecimiento del autoconcepto, autocontrol, autoestima y autoaceptación. Retomando lo anteriormente señalado, las prácticas de autocuidado están determinadas por factores internos como externos. El primero de ellos se encuentran los conocimientos y la voluntad, y en el segundo son los aspectos de orden cultural, político y ambiental, económico y familiar y social. La cultura, para Harris, es el conjunto de aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetidos de pensar, sentir y actuar, lo cual indica que la cultura no solo son las entidades ideacionales como los valores, creencias, pensamientos, entre otros, sino también los comportamientos en determinados ambientes. Por ello, Melguillo y Alzate plantean que las creencias se dan a partir de las interacciones sociales y que a su vez guían la conducta de las personas y sus relaciones. Las creencias sobre el cuidado de la salud son ideas dinámicas inmersas en un contexto social y cultural que cada quien posee en relación a la recuperación o conservación de la salud. Los conceptos que guían esta investigación son condiciones socioeconómicas, que se entendía como una medida multidimensional que combina la parte económica y sociológica de una familia. Esta medida, según Godfrey Hauser, incluye tres aspectos como lo es los ingresos económicos, el nivel educativo y ocupación de padre y madre. Según Berry Vera, es una variable teóricamente controvertida, no definida oficialmente, no observable directamente y con una evidente influencia en las condiciones de comportamiento de la población. Estas condiciones incluyen el concepto de dimensión social, la cual tiene como principal variable educación y nivel de cobertura médico-asistencial, y la dimensión económica, donde se encuentran las variables de los ingresos de la familia, la ocupación de quienes aportan económicamente en el hogar y, en algunos casos, se tienen en cuenta también los bienes del hogar. Según Wolf y Braveman, estas condiciones contextuales influencian la exposición de las personas a riesgos ambientales y sus conductas comportamentales personales, vulnerabilidad a la enfermedad y la habilidad de manejar condiciones en casa. Es decir, que dichos determinantes sociales son los principales elementos para entender las desigualdades en salud. Salud sexual y reproductiva es un estado de bienestar físico, mental y social en relación a la sexualidad. Para garantizar la salud sexual, los derechos sexuales y reproductivos entran a jugar un papel definitivo. Estos responden a la reivindicación y reconocimiento de que todas las personas somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad, y que cada individuo puede decidir sobre su vida sexual y reproductiva sin presiones ni coerciones. El autocuidado sexual se define, según Orem, como todas las prácticas que una persona realiza para asegurar su salud física, sexual, mental y espiritual, evitando las enfermedades e infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados. Esta práctica es desarrollada y por lo tal aprendida por cada uno de los sujetos a través de sus relaciones interpersonales y del entorno que lo rodea. Sin embargo, a pesar de que el autocuidado sea un factor inherente en el ser humano, este permite el desarrollo de diferentes valores que le permiten a la persona crear un ambiente sano para el progreso pleno de sus facultades. Existen ciertas prácticas de autocuidado, unas definidas por Gigliola como conocer los genitales, tener hábitos de limpieza, revisar si hay presencia de fluidos extraños o alguna lesión, hacer el autoexamen de testículos o senos una vez al mes, estar atento a cualquier cambio de orina, acudir al centro de salud cuando algo parezca no estar bien, conversar con una persona de confianza sobre nuestras dudas e inquietudes y buscar información confiable y verdadera sobre la sexualidad. Ahora bien, según Vega y Alvarado, miembros del Programa de Atención Integral a la Adolescencia en Costa Rica, definen que al tener relaciones sexuales se deben tener en cuenta las siguientes pautas de autocuidado. En primer lugar, usar siempre y adecuadamente el condón, tener una sola pareja y serle fiel, realizarse prueba del VIH, cargar con un condón, exigirle a la pareja el uso del condón, acudir al médico para que aconseje qué método utilizar, no realizar prácticas sexuales de alto riesgo, no mezclar el sexo con alcohol y drogas, no permitir que nos menosprecien o manipulen y postergar el coito si así se requiere. Pineda y Pérez también definen como prácticas de autocuidado la higiene sexual, higiene precoital y postcoital, uso de métodos anticonceptivos, exámenes periódicos, entre otros.
Las conductas sexuales de riesgo son definidas como patrones de actividad sexual presentados por individuos o comunidades con suficiente consistencia para ser predecibles. Estos patrones pueden beneficiar o no a la persona. Como resultado de estas conductas de riesgo pueden darse consecuencias como los embarazos no planificados, definidos como aquellos que ocurren en un momento poco favorable o poco oportuno. Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones producidas por bacterias u hongos que son transmitidos a través de la relación sexual sin protección. Estas conductas sexuales de riesgo no solo causan afectaciones a la salud física de la persona, sino también a la mental, puesto que estas tienen diferentes implicaciones. Finalmente, se definen los jóvenes como la población que se encuentra en los 15 y 24 años, ocupando un 18% de la población mundial. El estar ubicado en este rango de edad implica encontrarse en una etapa de cambio y de reconocimiento de sí mismo, en donde se presentan alteraciones emocionales y psicológicas. Es un estudio cuantitativo de tipo exploratorio descriptivo, correlacional y no experimental. La población son jóvenes de Bogotá que estudian en una institución de educación superior y están en edades entre los 18 y 24 años. Para la recolección de datos se hizo uso de una encuesta que tiene 64 preguntas que recogen información sobre características sociodemográficas, autocuidado sexual y condición socioeconómica. Para el apartado de condición socioeconómica se hizo uso del instrumento de Ver y Ver en su investigación titulada Evaluación del nivel socioeconómico, presentación de una escala adaptada para una población en Lambayeque. Este instrumento se adaptó a las condiciones de Colombia. Para el resto de apartados, como los de caracterización sociodemográfica y autocuidado sexual, las preguntas fueron creadas por la investigadora a partir del marco conceptual, tomando también en cuenta algunas preguntas hechas por el DANE en el año 2005 y preguntas de la encuesta de Stephanie Sánchez para su trabajo de grado titulado Exploración de conocimientos y actitudes y prácticas de la población general sobre la doble protección. Adicional al anterior, se hizo uso de un consentimiento informado donde la persona conozca la razón del cuestionario y sus fines. En la segunda prueba piloto del proyecto se participaron 26 personas, pero se excluirán 3 participantes del análisis porque estos respondieron que no estudiaron en un instituto de educación superior y otra persona respondió que vivía fuera de Bogotá. Del total de participantes, 67.7 eran mujeres y 32.3 eran hombres. El promedio de la edad de los participantes fue 22 años y el 83.9 de las personas quienes participaron tiene como lugar de procedencia Bogotá y el resto de personas son procedentes de Boyacá, Atlántico y Santander respectivamente. El instrumento funcionó bien, sin embargo hubo personas que reclamaron que el instrumento parecía que fuera dirigido a solamente mujeres, pero esto se da porque la mayoría de métodos anticonceptivos son hechos para mujeres. Asimismo, la metodología también funcionó como se esperaba, permitiendo medir cada uno de los objetivos y dando respuesta a los mismos. Hubo limitaciones en cuanto al acceso a la información porque las personas respondían que no tenían tiempo o que no querían hacerlo. Y finalmente las modificaciones que se realizarán al instrumento serán para el apartado de autocuidado sexual, donde se cerrarán las preguntas de qué es autocuidado sexual, cuáles son las prácticas de autocuidado que conoce, y se añadirán preguntas sobre salud sexual y reproductiva. Una vez hechas las correcciones a la prueba piloto, se inició el proceso de recolección de información, donde hasta el momento cuenta con un total de 146 personas que han participado en el estudio, donde el 66% corresponde a mujeres y el 34% a hombres. El promedio de edades está en 22 años. Del total de la muestra, 122 personas son oriundas de la capital y el resto están distribuidas en menores porcentajes entre Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Tolima, Caldas, Nariño, Huila, San Andrés y Providencia. No obstante, de esta muestra se excluirán 23 participantes, puesto que simplemente no estudian o no estudian en un instituto de educación superior. En los días siguientes a la presente entrega se seguirá frecuentando universidades o sitios aledaños a las mismas para seguir